Trabajo colaborativo, Wiki de Ingeniería Financiera y Gestión de Riesgos. Grupo número 1. Mapa de riesgos de la empresa Pronaca, compañía anónima. Los integrantes son Iván Serrano, Adriana López, Reina Esther Carvajal y María Eugenia Vera Vargas. La docente, la magíster Viviana del Cisne Espinosa Loaiza. Decimos que para la elaboración de la identificación de la matriz de riesgos del sector económico de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, hemos elegido a la empresa Pronaca, la misma que es líder en este sector de acuerdo al ranking de ECOS 2016. Decimos que Pronaca es una empresa procesadora y comercializadora de alimentos que ha alcanzado el reconocimiento por la calidad de sus productos que provienen de los sectores cárnicos, agroindustrial y acuacultura. Pronaca es una organización que contribuye a mejorar la productividad agrícola e industrial del Ecuador. Los productos de Pronaca son el resultado de una permanente inversión en investigación y desarrollo. Esto ha permitido contar con más de 800 productos comercializados bajo 26 marcas y diversidad de presentaciones y tamaños, desarrollados para cada necesidad del consumidor. Además, decimos que Pronaca ha incursionado en otros mercados con exportaciones de vegetales en conserva y productos de mar, y con internalización de actividades de producción, comercialización y distribución con marcas propias en Perú, Estados Unidos y Europa. Decimos que los riesgos financieros que hemos identificado dentro de la empresa Pronaca tenemos los siguientes riesgos: riesgos de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de divisas, riesgo de tasas de crédito y riesgos de mercado. Riesgos de crédito. Decimos que de información obtenida, la empresa otorga crédito entre 30 a 45 días a sus clientes. La empresa posee en su cartera a grandes comercializadoras del país como Corporación Favorita, Corporación El Rosado, Tiendas Industriales Asociadas TIA, Mega Santa María, entre otros. Y adicionalmente también posee medianos y pequeños distribuidores que suman una cartera importante que a septiembre de 2015 representó el 37% de la cartera de la empresa. Desde el punto de vista de derivados financieros, la empresa podría cubrirse con CDS, que consisten en un contrato en el que el comprador, en este caso Pronaca, se compromete a realizar una serie de pagos en el tiempo, primas, y el vendedor se compromete a cubrir parte o el total del crédito asegurado en caso de que éste no sea cancelado. Riesgo de liquidez. Pronaca, al ser una empresa líder en su sector y de cierto modo tener poder de negociación ante sus clientes y proveedores, tiene adecuados niveles de liquidez. Pese a esto, es un escenario adverso donde su cartera no pueda ser recuperada oportunamente o su inventario sufra algún deterioro como enfermedades, plagas u otros, la empresa no contaría con los recursos necesarios para operar y responder a sus obligaciones de mayor exigibilidad, que se concentran con sus proveedores y la banca. Ante este riesgo, la empresa posee mecanismos de cobertura como líneas de crédito preaprobadas en varias instituciones financieras a nivel nacional, como Banco Bolivariano, Banco Pichincha, Corporación Andina de Fomento e instituciones internacionales como el Banco Mundial. Pese a esto, la empresa está clara en que estos mecanismos de cobertura reducen su margen de rentabilidad, ya que son fuente de financiamiento con un costo implícito. Sin embargo, son un mecanismo que le ayuda a mitigar un eventual descalce de liquidez.
Riesgo de divisas. Decimos que como se indicó en la introducción de la empresa, Pronaca posee actividades con sus subsidiarias en Perú y Estados Unidos, generando con Perú riesgo de divisas. Adicionalmente, este riesgo se presenta en la compra de materia prima, como maíz y soya, que lo realiza a proveedores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Francia y Estados Unidos. En estos países pues no solamente se maneja dólares, sino se maneja la moneda local. De acuerdo a esta información obtenida, la empresa tiene cobertura para este riesgo, utiliza una cobertura de precio de materias primas con un comité de manejo de riesgo, con enfoque en opciones o futuros, para mitigar la volatilidad, y eso se traduce en un manejo adecuado de sus márgenes financieros, que no se han visto afectados ante volatilidades tan altas como las que sufren los commodities como el maíz y la soya, que maneja la empresa. Riesgo de tasa de interés. La empresa posee un elevado nivel de endeudamiento financiero, es decir, la deuda financiera versus el pasivo, que a diciembre del 2014, de acuerdo a cálculos con sus cifras financieras auditadas, alcanzaba el 42.7%, que indica que del pasivo el 42.7% es una deuda bancaria o emisiones. Partiendo de este hecho, que para la empresa es una fuente de financiamiento importante para su operación, es la banca. La empresa posee un endeudamiento con organismos multilaterales, como el Banco Mundial, los mismos que manejan tasas variables, que se mueven acorde al comportamiento del mercado, y estas pueden generar un alto riesgo de tasa de interés, para lo cual, como cobertura a este riesgo, la empresa debería usar swaps que le permitan pasar del pago de una tasa variable a una tasa fija. Riesgo de mercado. Con respecto al riesgo de mercado, decimos que son las amenazas de nuevos competidores entrantes en el mercado nacional y competidores existentes en su línea, como son Integración Avícola Oro, Avícola Fernández, Avícola Vitaloa, entre otros, considerando que la línea de aves es la de mayor concentración en Pronaca. La empresa, pese a eso, a manera de mitigar este riesgo, decimos que viene desarrollando una diversificación de su oferta alimenticia en el mercado, con sus líneas de aves, nutrición animal, embutidos y congelados, carne de cerdo, línea agropecuaria, conservas, arroz, huevos, entre otros. Esto, unido a la adaptación de sus productos a los gustos y a todos los sectores de la economía ecuatoriana, a fin de llegar a los nichos de mercados existentes, donde pueda haber competencia. La innovación, decimos que es un factor clave de esta empresa a fin de mitigar los riesgos. Asimismo, decimos que podemos identificar riesgos no financieros dentro de la empresa Pronaca, y tenemos 5 riesgos financieros. El primero, riesgo operacional, riesgo de cumplimiento ilegal, riesgo reputacional, riesgos aleatorios, riesgos estratégicos. Riesgo operacional o riesgo operativo. Decimos que en el caso de Pronaca, desde los inicios de sus actividades, la sostenibilidad ha sido un eje transversal en las labores productivas. El talento humano es un pilar fundamental, por lo que se desarrollan todas sus actividades bajo políticas y programas de gestión ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional, y mantienen buena relación con las comunidades. Entre sus estrategias de cobertura, la empresa cuenta con gobierno corporativo. Con esto busca cuidar los intereses de los accionistas, proveedores, Estado
y también protege los intereses de los accionistas frente a los administradores. Con respecto al riesgo de cumplimiento ilegal, dentro de estos riesgos podemos identificar conflicto de intereses en la elaboración de contratos con sus proveedores de materias primas, clientes corporativos, incumplimiento de contratos, fallos en la elaboración de los mismos, falta de control y supervisión en el cumplimiento de las políticas empresariales y estatales que puedan ocasionar fallos jurídicos en contra de la empresa, lo que revertiría en pérdidas. Pronaca tiene una muy buena cobertura con respecto a estos riesgos, puesto que cuenta con controles y mecanismos para mitigar este riesgo, ya que trabaja con contratos regulados y en muchos casos exige garantías para salvaguardar las operaciones con terceros. Riesgo reputacional. Decimos que el riesgo reputacional de Pronaca se presentaría si los consumidores de los productos que faena o produce presentan problemas de calidad que puedan cambiar la imagen de esta industria. De advertirse una situación de maltrato y que no respeten los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria en controles efectuados por las autoridades sanitarias y que esta información llegue a los consumidores, la organización corre un riesgo reputacional. Una medida que se debe tomar es la calificación previa de los distribuidores para calificar sus instalaciones y procesos, asegurarse además de que no se rompa la cadena de frío requerida para conservar un buen estado de los productos hasta que lleguen al consumidor. Riesgos aleatorios. Decimos que el riesgo aleatorio de la industria Pronaca son brotes en animales debido a la aparición de un nuevo virus, que son acontecimientos que pueden causar miles de muertes si no se controla y que no son previsibles, provocando grandes pérdidas económicas. En este caso, se debe aplicar un plan de contingencia para realizar los estudios necesarios y de manera permanente a las crías y disponer de recursos necesarios para enfrentar una pandemia. Los recursos estratégicos o los riesgos estratégicos, mejor dicho, decimos que pueden presentarse en que estas industrias son principales competidores, bajen los precios y que estos estén muy por debajo de los costos que ofrezca la industria. Una medida para reducir el riesgo es el constante estudio de mercado relacionado a los precios de los productos que ofrece la competencia para no dejar de ser competitivos. Finalmente, planteamos las siguientes conclusiones. Para el sector económico de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es importante el adecuado manejo de los riesgos inherentes a su actividad. Sin embargo, localmente existen muchas empresas pequeñas dedicadas a la actividad que, dado el costo de las coberturas y la poca cultura para cubrir el riesgo, no lo hacen. Sin embargo, Pronaca es una empresa líder en el sector y usa mecanismos de cobertura ante riesgos, el mismo que se puede ver reflejado en el adecuado manejo financiero y crecimiento sostenido de la empresa tanto localmente y en el exterior. Uno de los riesgos más agresivos que presenta esta industria es el de mercado y negociación, debido a factores internos y externos que muchas veces son difíciles de controlar, como el crecimiento económico de los países donde se opera, la oferta y la demanda de productos interna y externa, las regulaciones que sufre la industria, los cambios tecnológicos que puedan ocasionar pérdidas de valor en los activos productivos, desaceleración de los mercados, entre otros, por lo que es necesario contar con medidas que permitan cubrir y anticiparnos a posibles riesgos. Aún así, la existencia de incertidumbre será una constante. Establecer programas, planes de contingencia, de cómo actuar frente a situaciones inesperadas e inevitables, a la difamación, a los rumores falsos, entre otros. Este ha sido el trabajo, la presentación del grupo número 1 con respecto a los riesgos de la empresa Pronaca Compañía Anónima. Les agradecemos su atención.